Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos de Radio Encuentro 307. Estamos aquí una vez más desde Sacramento, California, despertando un nuevo día y dándole gracias a Dios, al Todopoderoso, porque nos permitió despertar, porque nos permite ver que nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, que están bien, que están vivos, que estamos todos respirando, que estamos todos caminando. ¿Hacia dónde? Hacia la patria prometida. Nos está dando una oportunidad más para caminar en santidad, para buscar las cosas que nos van a llevar, nos van a encaminar a vivir en la santidad para la que fuimos creados. Y por eso hay que darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios siempre y en todo lugar, en todo momento. Que sepa que nosotros lo apreciamos y apreciamos esta oportunidad que nos da cada día. Ya con el simple hecho, mi hermano, mi hermana, de despertar, abrir los ojos, ya hay que darle gracias a Dios, porque ahí nos está demostrando que nos ama y que nos está dando una oportunidad más para perfeccionarnos en las virtudes. Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es nuestro buen Dios. Pues bienvenido seas a este tu programa Oraciones de Fe. Hoy estoy muy contenta. Nos pidieron unos temas, un par de temas, y hoy vamos a estar tocando uno solamente. ¿Cómo hacer una buena confesión? Ese es el tema de hoy. Y es el tema que se va a estar tratando durante toda esta semana en Radio Encuentro 307. Bueno, son dos temas. Hoy nos vamos a enfocar solamente en este. ¿Cómo hacer una buena confesión? ¿Por qué será que la gente quiere que se haga este programa y esta programación, que todos los programadores de Radio Encuentro 307 vamos a estar tocando este tema? Es porque es de mucha importancia. Y fíjate, muchas veces nosotros tenemos miedo de acudir al confesor, de acudir y beneficiarnos de este sacramento, el sacramento de la reconciliación. Pero ¿por qué será? ¿Por qué será que tenemos miedo de ir a la confesión? Muchas veces puede ser miedo, otras veces puede ser vergüenza, que no queremos confesar lo que nosotros hemos hecho. Hay personas que no quieren ir a confesarse simple y sencillamente porque dicen, ¿yo cómo me voy a confesar con un hombre que también es pecador? Eso es muy delicado el decir estas cosas. Bueno, hay otras personas que dirán quizás, no me confieso yo con otro hombre, me confieso con Dios solamente. Eso es bien anticristiano, ¿eh? Eso es bien anticristiano porque no es según nuestra religión, se nos invita a hacerlo. Jesús en la última cena instituyó todo esto y nos dejó a los sacerdotes para nuestro propio beneficio. Y bueno, la confesión es parte del servicio que los sacerdotes hacen. Entonces, pues es muy importante que sepamos que es bueno acercarnos al sacramento de la reconciliación y ver que no importa todo lo que nosotros hayamos hecho, la misericordia de Dios es mucho más grande que el pecado más rojo o negro o morado que tú puedas tener o que yo pueda tener. La misericordia de Dios es mucho más grande y a través del sacramento de la reconciliación nosotros tenemos la oportunidad de regresar a Dios, de volver nuestra mirada a Dios y de comenzar una vez más a caminar en santidad. Nosotros cuando nos confesamos y cuando el sacerdote nos da la absolución, nosotros recuperamos la amistad con Dios, recuperamos la gracia en nuestra alma y también recuperamos algo que habíamos perdido cuando pecamos, que son los méritos de las buenas acciones que habíamos hecho. Cuando nosotros estamos en gracia, todas nuestras buenas acciones tienen un valor muy grande para Dios. Pero cuando caemos en pecado, a veces decimos caer en desgracia, ¿verdad? Porque de verdad perdemos la gracia. Cuando caemos en pecado, perdemos todas estas obras, ya no se nos dan a nosotros, se nos retira todo esto, pero a la hora de que nosotros nos confesamos con un corazón contrito, con un corazón arrepentido, con ese dolor de haber ofendido a ese Dios que es puro amor y que nos ama tanto simplemente porque es nuestro Padre. Cuando nosotros acudimos a la confesión y el sacerdote nos da la absolución, todas estas buenas obras que nosotros hemos hecho son restituidas a nuestra alma. Y entonces si nosotros morimos y morimos en gracia,
Todo eso se aplica a nosotros, a nuestra alma. Entonces es muy interesante, es muy importante que tengamos esto en mente y en cuenta, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a continuar con esto. ¿Qué es exactamente la confesión? Bueno, la confesión es el sacramento instituido por Jesucristo. ¿Para qué? Pues para el perdón de los pecados cometidos tras el bautismo. Recordemos que antes de que nos bauticen, en realidad, bueno, si te bautizan de bebé o me bautizaron de bebé, pues qué pecados puede haber cometido, ¿no? Pero vamos a suponer que tú eres uno de esos afortunados o afortunadas que te bautizas cuando tienes 30 años. Bueno, en esos casos, tú no te necesitas confesar. Y el bautismo deja tu alma limpiecita, pura, 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 como si fuera la de un bebé. Fíjate, si eres ese afortunado, pero como la gran mayoría no lo somos, ¿verdad? Nos tenemos que ir a confesar. Entonces, bueno, la confesión es un sacramento que debemos de ver tal como es, ¿no? Y los sacramentos es algo que nos ayuda mucho en nuestra vida espiritual. La confesión es un sacramento que se conoce con diferentes nombres. Lo podríamos llamar también el sacramento de la reconciliación, porque ese es el medio que Cristo nos dejó para reconciliarnos ¿con quién? Con Dios Padre y con la Iglesia también. También es conocido como el sacramento de la penitencia, ya que implica una vuelta a Dios y un alejamiento de nuestro egoísmo. El pecado es simple y sencillamente eso. Actuamos de una manera egoísta, buscando nuestras propias satisfacciones, nuestras propias conveniencias, sin ponernos a pensar qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? También lo llamamos confesión, porque en este sacramento confesamos o declaramos nuestros pecados. Y también es llamado apropiadamente el sacramento del perdón y de la paz. Fíjate qué hermoso nombre, ¿no? En el que Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Dios nos perdona nuestros pecados y llena nuestra alma de paz. Eso solamente Dios lo puede hacer. Entonces, eso es la confesión cuando lo vemos a nivel sacramento. ¿Bastará con pedirle el perdón a Dios de los propios pecados sin tenernos que confesar? ¿Eres tú de las personas que piensa que si va a la iglesia, se hinca ante el sagrario y le confiesa al Señor ahí todos los pecados, y con eso es suficiente? Bueno, cada uno de nosotros puede y debe pedir perdón a Dios en todo momento. Eso lo debemos hacer. Particularmente hay que hacerlo después de haber cometido un pecado mortal. Antes de irnos a dormir por la noche, y si cometimos un pecado mortal, hay que pedirle perdón a Dios. O al inicio de la celebración de la Santa Misa hay que pedirle perdón a Dios. Pero Dios no perdona los pecados así de Dios a yo, de Dios a mí, a mortal, ¿no? Cuando nos acercamos nosotros al sacramento de la confesión que instituyó Jesucristo, ¿verdad? Cuando nos acercamos, ahí podemos tener la conciencia bien, o sea, la certeza de que Jesús me perdonó el viernes a las 7:15 de la noche. Y es diferente, porque cuando yo le confieso mis pecados solamente a Dios, así ante el sagrario o en la casa, antes de dormir o algo así, yo no puedo decir que Dios me perdonó. Yo se los confesé, pero no puedo decir que Dios me perdonó. Y es muy diferente si yo voy y busco a un sacerdote y me confiesa y digo a las 7:15 me confesé y me absolvió el sacerdote, entonces estoy segura de que Dios me ha perdonado. Es bueno confesarle los pecados a Dios cuando estamos en peligro de muerte. Si por ejemplo tú tienes un accidente, terrible el accidente, tú te ves que es muy difícil que tú te salves o que te puedan aliviar, salvar la vida, entonces arrepiéntete en ese momento, pídele perdón al Señor por todos tus pecados, todos los que te acuerdes, y si el Señor te recoge en ese momento, el Señor va a tomar en cuenta ese arrepentimiento. Recordemos una cosa, Dios no nos perdona solamente un pecado, Dios nos los puede perdonar todos menos uno. Y me vas a decir, Patricia, ¿y cuál es ese pecado que Dios no perdona? Si Dios es misericordia pura, y si no estás diciendo anteriormente que Dios perdona todo y es misericordioso, bueno, sí,
El único pecado que Dios no perdona es el pecado del que tú o yo no nos arrepentimos. Ese pecado no nos lo puede perdonar. Entonces, en ese caso de emergencia, sí puedes tú pedirle perdón al Señor y el Señor en su infinita misericordia va a tener misericordia de ti o de mí. Pero en cualquier otro de los casos hay que buscar al sacerdote y confesarnos, ¿no? Ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué tenemos que decir cuando nos vamos a confesar? ¿Qué será lo que tenemos que decir? Si Dios es el que nos perdona, Él tiene el derecho de iniciar, no de iniciarnos, de indicarnos cómo vamos a hacer nuestra confesión, ¿no? Hay varios tipos de confesión. Hay que ser muy claros en esto. No es solamente una sola confesión, hay varios. Por ejemplo, si tú tienes mucho tiempo, muchos años sin confesarte, a lo mejor 25, 30, o quizás desde que tú hiciste tu primera comunión, no has regresado a confesarte otra vez. Entonces, a esto dará pie o cavidad a que tú hagas una confesión general o una confesión de vida. De la una o de la otra manera, el sacerdote te va a entender. Tú nada más le dices, Padre, yo tengo 25, 30, 40 años, 10 años que no me confieso y me gustaría hacer una confesión de vida o una confesión general. Y entonces haces tu confesión, el sacerdote ya sabe que se va a tardar la confesión, ¿no? Porque estás hablando de muchos años en los que tú has estado pecando, ¿no? Entonces, esa es una manera, ese es un tipo de confesión. Alguien que se confiesa regularmente, vamos a decir, alguien que se confiesa cada 8 días, cada 15 días o cada mes, bueno, él no va a necesitar tanto, ¿verdad? Porque es nada más poco el tiempo en el que él ha tenido oportunidad para pecar. Entonces, bueno, no va a encontrar él tantos elementos o tantos pecados, su confesión va a ser mucho más rápida y bueno, eso sería lo ideal. ¿Cada cuándo nos deberíamos de confesar? Mira, nuestra Madre Santísima en sus apariciones nos recomienda que hagamos la confesión una vez al mes. Serían 12 veces al año, ¿no? Nada más que nos tenemos que confesar. Y bueno, hay sacerdotes que recomiendan que lo hagamos cada 15 días, cada 8 días, si la iglesia no está muy ocupada, pues cada 8 días, cada 15 días o cada mes. No dejemos de pasar más de un mes sin confesarnos. Pero en caso de cometer un pecado grave, un pecado mortal, debemos hacerlo inmediatamente. No esperemos a mañana, no esperemos a la semana que entra, no esperemos a que nada. Hay que hacerlo inmediatamente, lo más pronto que podamos. ¿Por qué? Porque nuestra alma está en peligro. ¿Qué pasa si el Señor me recoge y yo estoy en pecado mortal? ¿Qué pasa si mira, no siempre es posible que nos confesemos por diferentes razones? Te voy a contar un caso de la vida real. Una chica cometió un pecado, ella pecó contra uno de los 10 mandamientos y entonces ella tardó 3 o 4 días en arrepentirse del pecado y luego ya decidió, bueno, si me voy a ir a confesar, ofendí a ese Dios tan bueno, me voy a ir a confesar. Fue el día de la confesión a la iglesia, había muchísima gente, no se pudo confesar. Tuvo que esperar una semana más para bueno, poderse confesar. Y toda esa semana estuvo con mucho arrepentimiento dentro de su corazón, con mucho dolor. Llegó el día de las confesiones y le pasó exactamente lo mismo. Hasta la tercera semana que fue, ahora sí se fue 1 hora antes de las confesiones, llegó de los primeros y se pudo confesar. Pero no siempre está todo a nuestra disposición. Trata de confesarte lo más pronto posible, porque no sabes cuánto te va a demorar. A veces tenemos la gracia, la dicha de que conocemos un sacerdote y bueno, nos podemos confesar más rápidamente, o si servimos en la parroquia, pues ahí tenemos acceso a los sacerdotes y nos confesamos. Pero cualquiera que sea tu situación, ya sea que puedas hacerlo pronto o que tengas que esperar hasta el día de las confesiones, trata de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, cada mes sería lo que se recomendaría para que te hagas tú tu confesión. Cada mes sería lo ideal. ¿Qué es un pecado? Un pecado o pecar
es ir contra la ley de Dios. ¿Cómo vamos en contra de la ley de Dios? Podemos ir en contra de la ley de Dios mediante el pensamiento, mediante la palabra o mediante las obras o las omisiones. Eso que pudimos haber hecho, el bien que pudimos hacer y no lo hicimos. Eso es ir contra la ley de Dios. La ley de Dios está resumida por Jesús en amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La gravedad de un pecado no depende de lo mal que nos sintamos sobre algo que hemos podido hacer. Algunas personas no se sienten mal por las cosas más insignificantes, otras en cambio son capaces de cometer los mayores crímenes y no sentir nada o muy poco arrepentimiento. Por ejemplo, en el pecado del adulterio, puede ser que seas un hombre infiel o una mujer infiel y en realidad no te arrepientas. En realidad tú no sientas ningún remordimiento, en realidad tú no sientas nada, tú simple y sencillamente estás disfrutando, gozando de la vida y punto. Entonces, y habrá personas, hombres o mujeres, que con este mismo pecado, vamos a decir que no llegaron a tanto, nada más miraron de una manera diferente a una persona o a lo mejor unos textos o a lo mejor una conversación y se sienten fatal, se quieren morir porque sienten que fueron infieles. Entonces, no depende de eso, ¿no? Aunque cuando vas a confesarte, si vas a confesar el pecado de infidelidad, tú vas y confiesas el pecado de infidelidad, entonces vas a decir qué fue lo que pasó. Por ejemplo, bueno, le fui infiel a mi esposo por texto, le fui infiel a mi esposo con mi vecino. O sea, es el mismo pecado de infidelidad, pero por supuesto que uno es de un grado mayor que otro, aunque los dos se llaman igual infidelidad, ¿no? Entonces, hay también lo que se llama pecados menores. Algunos pecados que cometemos que, bueno, son relativamente menores y a estos los llamamos pecados veniales. Sería como muy difícil confesarnos de todos los pecados menores que podemos cometer, mas sin embargo es bueno para nosotros mencionar algunos en la confesión y especialmente aquellos que representan un área que nos cuesta más vivir. Los pecados veniales también hay que confesarlos. Entonces, el objeto de la confesión no debería de ser, por ejemplo, no me voy a confesar yo porque tengo problemas o tengo tentaciones. Si yo me estoy viendo muy tentada o estoy teniendo muchos problemas familiares, psicológicos, de todo, no me voy a ir a confesar por eso. No, debo de irme a confesar si tengo pecados mortales. Por ejemplo, un pecado menor, que es un pecado venial, o un pecado mayor, que vendría a ser un pecado mortal. Pecado mortal es cualquiera de los 10 mandamientos. Cualquiera de los 10 mandamientos ya es un pecado mortal. Ya nada más es identificar de ese pecado mortal la gravedad del pecado, pero cualquiera de ellos es un pecado mortal y hay que confesarlo. Como estos son pecados más graves o más serios, son llamados pecados mortales y lo que hacen estos pecados es romper la comunión con Dios, como al principio lo mencioné. Cuando nos referimos a un pecado grave o serio, nos estamos centrando en la ofensa que hacemos directamente a Dios. Y cuando nos referimos a un pecado como mortal, nos estamos centrando en el daño que hacen esos pecados en nuestra relación con Dios. Un pecado mortal mata la relación que tenemos con Dios. Entonces, pues ahí están los dos tipos de pecados: pecados menores, que son los pecados veniales; pecados mayores son los pecados mortales. Estamos obligados, fíjate hermano, hermana, estamos obligados a mencionar en la confesión cada uno de los pecados mortales que tengamos, todos los que nos acordemos, ¿no? De los que nuestra conciencia nos esté ahí taladrando, incluyendo también la cantidad de veces que lo hicimos. Si lo recordamos, hay que decirlo. Hay que tener bien en cuenta que no se puede recibir la Santa Comunión hasta que hayamos obtenido el perdón de tales pecados.
¿verdad? Vamos a continuar tomando un poquito de agua, porque yo hablo mucho y me da mucha sed. Pero me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes este tema. Miren, cuando Cintia nos mandó el mensaje, te mando un saludo, Cintia, nos mandó el mensaje y nos dijo que íbamos a estar tocando estos temas, específicamente que estamos tratando hoy. Me dio mucho gusto porque de verdad es algo que necesitamos hablar más de este sacramento y necesitamos beneficiarnos mucho de él, porque si queremos hacer un cambio de vida, lo primero que tenemos que hacer es hacer una buena confesión. Ahí está ahí está el punto central de una buena conversión. Una buena confesión, recuperar nuestro privilegio de comulgar y tratar de ahí en adelante de no perderlo. Y fíjense, hermanos, esto no es fácil. Cualquiera que diga que mantenerse puro y en condiciones de poder comulgar es fácil, se equivoca. No es fácil. El vivir en santidad, el vivir en castidad, el vivir cumpliendo con los mandamientos de la ley de Dios no es fácil, pero vale mucho la pena. De verdad que vale mucho la pena el estar haciéndolo, estarlo intentando. Y estamos en un que caigo y levanto, pero vale mucho la pena. Mira, si tú quieres hacer una muy buena confesión, hay un consejo que a mí me gustaría darte. Y el consejo es que para comenzar hagas un buen examen de conciencia. Un buen examen de conciencia es lo primero que debemos hacer. Un buen examen de conciencia. ¿Y cómo vamos a hacer un buen examen de conciencia? Muchas veces estamos pensando que en la iglesia a lo mejor va a estar la hojita o que mi comadre me puede decir cómo hacerle. Es bien fácil. Hacer un buen examen de conciencia es bien fácil. Simplemente vete al catecismo de la Iglesia Católica y léete el apartado que está ahí de los 10 mandamientos. Léetelo. Léete los 10 mandamientos y entonces confróntalo con tu vida. Cada uno de los mandamientos, confróntalo con tu vida y ve cómo estás en cada uno de ellos. Ve tomando notas, anota desde el primero hasta el 10º. Si tú has fallado a uno o más de los 10 mandamientos de la ley de Dios, tú necesitas confesarte. Uno o más. Con uno es suficiente. Si tú vas muy bien con 9, pero te falla en uno, por ese uno te tienes que confesar. Y a la hora de confesarte suceden cosas hermosísimas. Porque Dios te da unas gracias, te da las gracias que tú necesitas o que tu alma necesita. ¿Para qué? Pues para resistir la tentación. Para resistir la tentación y no caer más en ese pecado. Mira, mi hermano, yo no te voy a echar mentiras y no te voy a decir un cuento de hadas. No te voy a decir que si tú entras al confesionario vas a salir y como Superman invencible y que ya no vas a cometer pecados. Deberíamos de creernos eso, pero ¿sabes qué? La realidad es que estamos nosotros, que tenemos una inclinación al pecado que de verdad es sorprendente. Pero ¿sabes qué? Poco a poquito, yendo al sacramento de la confesión, aunque confieses el mismo pecado, nuestro Señor Jesús te baña con su poderosísima sangre. Y dime si no hay poder en la sangre del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es bien claro en eso. Si nosotros estamos bañados con su poderosísima sangre, el enemigo no se nos va a poder acercar. ¿Sabes que no es que el enemigo se acerque para que yo peque? Es que yo me le acerco. Acordémonos, el pecado es como un perro rabioso que está amarrado de una gruesa cadena. Ese es el pecado. Pero el enemigo, por mucho que ladre, por muy feo que esté, él va a correr y va a llegar hasta donde la cadena lo deje llegar. Y es hasta donde Dios lo deja llegar. Dios le da permiso para que te tiente, Dios le da permiso para que haga cosas contigo, pero no te puede matar, Él no puede matarte. Entonces Él va a llegar hasta donde Dios le permita que llegue. ¿Pero qué crees? A lo mejor la muchacha está bien bonita y la muchacha va a llegar hasta ahí, hasta
hasta abajo de la banqueta y tú estás arriba de la banqueta, pero si la ves muy bonita, ¿qué crees? Te vas a bajar de la banqueta. Y entonces dime, ¿de quién fue la culpa? ¿Verdad? Entonces es igual con cualquiera de los 10 mandamientos, ¿no? Cualquiera de esos pecados. Hay que tener mucho cuidado, no hay que dejarnos engañar. Entonces hay que analizar, hay que ver en el catecismo de la Iglesia Católica, hay que leer todo lo que dice sobre los 10 mandamientos, analizarlos, verlos en nuestra vida y ver si lo que nosotros hicimos, el pecado que nosotros hicimos, tiene materia grave o materia leve. Ante todo, la ofensa debe ser grave para que la tengamos que confesar, ¿no? En otras palabras, debe violar directamente cualquiera de los 10 mandamientos o uno de los preceptos de la Iglesia. Los pecados descritos por la Iglesia como graves o serios son pecados mortales si cumplen 2 de las siguientes condiciones. Debemos saber que estamos cometiendo un pecado mortal si no nos damos cuenta de que algo era pecado y pecado grave. Objetivamente seguimos ofendiendo a Dios, por lo que todavía es bueno confesarse por ello, aunque subjetivamente no somos pecado, no hemos sido culpables. Objetivo y subjetivo. Esas palabras son bien importantes a la hora de que nos confesamos. Más adelantito vamos a ver por qué. El crecimiento en santidad lleva consigo el deseo de formar nuestras conciencias de tal forma que seamos capaces de saber qué cosas ofenden gravemente a Dios, y debemos de ser bien humildes para reconocer la falta, y siempre debe de ser por amor a Él. El arrepentimiento debe de ser porque lo amamos y porque nos duele haberlo ofendido. Debe de haber consentimiento pleno de realizar la acción. Si hacemos algo por error o por equivocación, puede ser que hayamos sido negligentes, pero no somos culpables de haber cometido tal pecado mortal. Debe de haber pleno consentimiento. Por ejemplo, podríamos poner ahí a los niños que, bueno, vamos a decir 10, 11, 12 años, que no van a misa. ¿Es pecado grave? Sí, es pecado grave, pero en ellos no es pecado tan grave porque ellos deben de tener pleno consentimiento y ellos no consintieron plenamente, ya que quizás ellos querían ir o quizás no querían ir, pero si sus padres los hayan llevado, cumplen con el requisito de ir a misa, no cumplen con el mandamiento. Pero como no los llevaron los papás, entonces para los niños el pecado no es tan grave. Objetivo y subjetivo, ¿no? Ok. Vamos a continuar. Una vez que estamos con el confesor, ya sabemos que nos tenemos que confesar, sabemos que lo vamos a hacer, hicimos nuestro acto de contrición, el acto de contrición, no. Hicimos nuestro examen de conciencia, ya leímos el apartado del catecismo donde habla de los 10 mandamientos y ya estamos listos, hicimos hasta nuestra listita de los pecados. Una vez que estamos con el confesor, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero que nada hay que confesar los pecados graves, primero que nada, los que tienen la materia grave, ¿no? Plena conciencia, que lo hicimos con plena libertad, esos pecados graves, esos son los que vamos a confesar primero. Y después vamos a confesar los pecados veniales y al último vamos a confesar pues las pequeñas faltas que tenemos, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo, el ejemplo del aborto. Una mujer llega al confesionario y le dice al sacerdote: Padre, yo aborté. Ese es un pecado grande porque estás atentando contra el mandamiento, no matarás, y mataste, ¿verdad? Entonces, para que sea materia grave, tú debes de estar plenamente consciente. Tú sabes que estás embarazada y tú decides que no vas a tener ese bebé, vas a la clínica, te practican un aborto, pero tú estás siempre bien consciente, ¿no? Es muy diferente, aunque sea el mismo pecado, en esta otra situación. Tú estás embarazada, tú no sabías que estabas embarazada por alguna caída o por
por alguna negligencia, a lo mejor que no sabías que estabas embarazada y bueno, quizás anduviste bailando mucho, qué sé yo, y abortas el bebé que estabas esperando. Los dos es aborto, pero en uno tenías la conciencia plena, o sea, tú lo hiciste porque lo quisiste hacer, y en el otro no te diste cuenta ni siquiera que estabas embarazada. Los dos es el mismo pecado, el pecado del aborto, pero cada uno se penaliza, si lo vamos a poner de esta manera, de diferente forma. No sé si se entiende. Entonces, bueno, ahí está en ese ejemplo. Ya también les di el ejemplo del niño que no va a misa. También, si ya el niño crece, es adulto y no va a misa porque no quiere, bueno, ahí ya es un pecado mortal, ¿verdad? Y le afecta directamente a ese joven. Si es un niño y es porque los papás no lo llevan, pues entonces sí es pecado, sí que lo confiese, pero la penitencia va a ser menor, ¿verdad? Porque no es un pecado, no entra dentro de los pecados mortales. Ok. Cuando vas a confesarte, estás con el confesor, es muy importante que nos enfoquemos en lo que son nuestros pecados. Decir el pecado y decir cuántas veces lo hiciste. Por ejemplo, si el pecado es que no has ido a misa por varios domingos, pues así, decir yo no he ido a misa por 5, 6, 7 domingos, o no he ido a misa por 1 año o 30 años, los que sean, ¿no? Y si no te acuerdas de la cantidad, pues más o menos los años que tienes y a lo mejor no he ido en estos últimos 15 años, ¿no? Si por ejemplo el pecado es infidelidad, vas a tener que decir cuántas veces fuiste infiel, ¿no? Y bueno, si eres una persona que tiene muchos años que no se confiesa y eres infiel muchas veces o con muchas personas, pues te va a ser difícil poder decirle al sacerdote cuántas veces, ¿no? Pero más o menos por eso está el examen de conciencia y ese tiempo que tú vas a tomar para decir, bueno, yo le he sido infiel a mi esposa por 3 años con 4 personas y 1 año con cada una, no sé, algo así. Entonces ya más o menos tú llevas una idea para cuando te confieses le digas al sacerdote, pues he sido infiel más o menos, o sea, sin decir un número exacto, pero más o menos unas 50 veces, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante que digamos también la cantidad de veces que hemos cometido el pecado. Por ejemplo, la masturbación en los jóvenes o en los adultos también se da. Es importante que lo confesemos y que también digamos cuántas veces. Padre, yo me masturbo 2 o 3 veces a la semana o una semana y nada más. Recordemos una cosa que es muy importante. Es muy importante decir el pecado y decir cuántas veces lo hemos hecho, pero no dar detalles de ese pecado. Especialmente cuando estamos hablando del 6º mandamiento. No tenemos permiso de dar detalles. Ahí solamente vamos a decir, por ejemplo, si es el de la masturbación, Padre, yo me he masturbado 3 veces a la semana por las últimas 4 semanas, punto, se acabó. No tienes que decirle ni cómo, ni cuándo, ni a qué horas, ni cómo le haces, nada de eso. No está prohibido dar detalles de los pecados que involucran del 6º mandamiento. No tienes permiso de darlo. ¿Por qué? Por respeto al sacerdote y para no darle ideas también. Hay que ser muy respetuosos con los sacerdotes. Los sacerdotes saben, ellos saben. Entonces, con que tú simplemente le digas, Padre, yo me he masturbado, con eso es suficiente. Ya el sacerdote sabe y te va a dar tu consejo y te va a dar tu absolución. Entonces, pecados contra el 6º mandamiento me gustaría tocarlos un poquito porque son los que más trabajo nos cuesta. A nosotros, a la gran mayoría de nosotros, nos cuesta mucho el confesar estos pecados y nos cuesta mucho, ¿sabes por qué? Porque no lo sabemos, ¿cuál será la palabra adecuada? No lo sabemos catalogar o enfrascar en una cosa o en otra. Mira, los pecados contra el 6º mandamiento es un pecado grave. Este pecado sí que no puede ser que sea menor o que no sea tan grave para ti y para otro no. El pecado contra el 6º mandamiento es un pecado grave siempre y siempre hay que confesarlo. Entonces,
Este sexto mandamiento, para que nosotros podamos entenderlo un poquito mejor, vamos a tratar de verlo en sus géneros. Hoy vamos a aprender cómo se le dice a este pecado en sus diferentes ramas, ¿no? O tipificaciones, tienen diferente tipo, ¿no? Aunque es un pecado. Y es el de no cometerás actos impuros, ¿no? Entonces, si ya tú de entrada le dijiste al padre que has cometido actos impuros, el sacerdote está esperando que le digas que actos impuros, ¿no? O sea, porque no le dice mucho el que digas que cometiste actos impuros. Entonces, es muy importante que tú y yo sepamos estas 5 tipificaciones para que a la hora de que nos confesemos le digamos exactamente qué es, sin entrar en detalles, ¿ok? El primero podría ser: yo cometí actos impuros conmigo mismo. Eso es igual a masturbación. Solamente dile: yo cometí actos impuros conmigo mismo, y el sacerdote ya sabe que tú te masturbas. Eso es todo lo que tienes que decir. Actos impuros conmigo mismo. Ese es el primer tipo. El segundo es pecar con una persona del otro sexo sin estar casado. Cuando tú tienes relaciones íntimas con una persona del otro sexo y no estás casado, por ejemplo, los novios, los free, que tienen sexo de vez en cuando, esto se llama fornicación. Ninguno de los dos está casado, no están casados entre sí, no están nada, son solamente novios, son solamente amigos y tienen sexo. Eso se llama fornicación. Esa es la segunda tipificación, ¿no? La tercera: cuando tú haces este pecado con una persona del otro sexo y uno de los dos o los dos están casados, esto se llama adulterio. Si tú tienes relaciones con alguien y tú eres casado, o ella es casada y tú eres soltero pero ella es casado, a esto se le llama adulterio. No importa cuál de los dos sea casados, o si los dos son casados cada quien por su lado, esto es adulterio. La cuarta tipificación: tener sexo con una persona del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer, a esto se le llama homosexualismo. Y la quinta tipificación del sexto mandamiento es el pecar o hacer este tipo de pecados con un animal. También se da, hay personas que hacen esto, y a esto se le llama bestialismo. Hay también otra ramita por ahí que entraría también en el sexto mandamiento, y es la pedofilia. La pedofilia también entra aquí. Entonces, mira, ahora que ya conocemos un poquito mejor de lo que se trata este sexto mandamiento, que es el que nos causa más comezón a las personas para irlo a confesar, es el que más nos avergonzamos de hacer, porque bien fácilmente puedo ir a decir: padre, me robé un vestido en la Walmart, pero el decir: padre, le fui infiel a mi esposo, es más difícil. O yo tuve relaciones íntimas soy mujer y tuve relaciones íntimas con otra mujer, o yo cometí actos impuros con un perro, o cosas así. Eso es lo que nos causa un poquito más de vergüenza el ir a confesarlo. Pero mi hermano, es bien importante que lo confesemos, es importantísimo. Me quise enfocar en el sexto mandamiento porque de verdad muchas veces sabemos que estamos cometiendo este pecado, pero no sabemos cómo decirle al Padre que lo estamos haciendo. Es importante que sepamos, y muchas veces tardamos en confesar ese pecado porque no sabemos qué decirle al Padre para no darle tantas explicaciones. Entonces ya sabemos ahora. El sexto mandamiento: no cometerás actos impuros. Resumiendo un poquito, conmigo mismo, masturbación. Pecado con otra persona del mismo sexo sin estar casados, fornicación. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Que cuando vayas a la confesión solamente le digas al Padre: Padre, yo me he masturbado. Padre, yo he cometido actos de fornicación. Padre, yo he cometido adulterio. Padre, yo he hecho actos de homosexualismo. Padre, yo he hecho actos de bestialismo. Y eso es suficiente, no necesitas decir nada más. A no ser que el sacerdote te pregunte algo por alguna razón, que el padre lo ve importante y te quiera hacer algunas preguntas.
Contéstale siempre con mucha sinceridad. ¿Por qué debemos de contestar sinceramente a lo que los sacerdotes nos están preguntando? Te voy a decir por qué. No es por curiosidad que el sacerdote te haga preguntas. La verdad, lo que hay detrás de las preguntas que nos hacen los sacerdotes a la hora de la confesión es porque aparte de la absolución nos dan penitencia y también nos dan un consejo para caminar en santidad, para lograr superar estas inclinaciones que tenemos a estos pecados. Entonces el sacerdote te va a hacer estas preguntas, algunas preguntas quizás para poderte aconsejar mejor o quizás para poderte dar una penitencia que te ayude a mejorar. Por ejemplo, si tu pecado es que no vas a misa los domingos ni fiestas de guardar, el padre te va a hacer algunas preguntas del por qué no vas a misa quizás. Y quizás tú tienes problemas con el transporte, vives muy lejos de la iglesia, qué sé yo. O quizás no tienes nada de eso y no tienes en realidad ninguna excusa, ¿no? Entonces, una vez que el sacerdote conoce un poquito tu situación, él te puede decir quizás, por ejemplo, ¿sabes qué? Pues de penitencia te voy a dejar que vengas a la iglesia 3 veces en la semana y que te estés frente al Santísimo 15 minutos. Y eso te va a ayudar a ti a estar visitando la iglesia y se te va a hacer más fácil después ir a misa los domingos. O sea, eso es un ejemplo, eso es algo que podría suceder. Nada más es un ejemplo para que veas el por qué los sacerdotes nos hacen algunas preguntas. Mira, se nos está yendo el programa y se nos fue rapidísimo. De verdad, yo pensé que me iba a faltar tiempo para desarrollar este tema y el tiempo se nos fue volando. Me gustaría terminar respondiendo una pregunta. ¿Todos los que nos confesamos podemos recibir la absolución? Mira, en todo caso, el pecado grave no es perdonado si no existe el arrepentimiento personal y el propósito de enmienda. Algunos pecados particularmente graves son penados con la excomunión y pueden ser absueltos solamente por el Papa o por el obispo, como anteriormente era el pecado del aborto. Solamente el obispo podía perdonar esos pecados. En caso de peligro de muerte, cualquier sacerdote puede absolver a cualquier pecador que por así decirlo, solamente el Papa o el obispo lo podía perdonar en caso de muerte, ¿no? Me gustaría hacer hincapié en el primer puntito que te dije. El pecado grave no es perdonado si no existe el arrepentimiento personal y el propósito de enmienda. Y es muy importante que sepamos esto, porque muchas de las veces pensamos que en la iglesia no nos quieren, porque no podemos comulgar, porque definitivamente me están sacando de la iglesia. Eso podrían pensar quizás las personas que están divorciadas y vueltas a casar, ¿no? Porque no se pueden confesar y no pueden comulgar. Pero en la iglesia se les ama mucho. El problema con estas parejas es precisamente este puntito. No hay arrepentimiento, porque están viviendo en una situación irregular, pero no se arrepienten de vivir en esta situación, o quizás se arrepienten de eso, pero siguen con una vida sexual activa. No hay propósito de dejar de tener relaciones íntimas con su pareja, y entonces en ese caso pues no se les puede dar la absolución. Esa es la razón principal por la cual no se les puede dar la absolución y no pueden comulgar, pero de todas maneras son bienvenidos en la iglesia y pueden ir a misa todos los domingos y pueden participar de las mañanitas de la Virgen y pueden ir al rosario y todo. O sea, pueden participar de las celebraciones que hay en la iglesia, claro que sí, y son muy amados por Dios y son muy esperados por todos, y esperando que algún día puedan regularizar su situación. Y bueno, pues ahí está. Me dio mucho gusto haber compartido con ustedes este tema de verdad tan interesante, tan profundo, y que nos hace falta a todos saber y entender un poquito más. Pues me quedo con muchas preguntas todavía sin responder. Quizás hagamos una segunda parte de este programa, pero mira, por ahorita te deseo lo mejor
y espero que tu próxima confesión sea mucho mejor que de las que has hecho anteriormente. Escuchaste Oraciones de Fe con Patricia Rangel. Paz y bien para todos.